En 1945, casi todas las familias de las zonas rurales de Estados Unidos sabían cómo sacrificar un cerdo, derretir manteca y conservar suficiente comida para pasar el invierno sin tener que ir ni una sola vez a la tienda de comestibles. Para 1975, la mayoría de sus hijos no sabían hacer ni una sola de esas cosas. Una habilidad específica de esta lista se enseñaba en todas las oficinas de extensión del condado en el Medio Oeste, pero hoy en día menos del 2% de los estadounidenses menores de 40 años la han intentado alguna vez. Otra implica una técnica que el USDA desaconsejó activamente durante décadas, solo para que los científicos de suelos modernos confirmaran que funciona mejor que cualquier cosa que se venda en Tractor Supply. Estas 20 habilidades mantuvieron a las familias con vida durante la Depresión, dos guerras mundiales y unos inviernos que quebrarían a un hogar suburbano moderno en 48 horas. Lo que está a punto de aprender podría cambiar su forma de pensar sobre la autosuficiencia. Comencemos la cuenta regresiva. Leer el clima a través del comportamiento animal. Antes de The Weather Channel y las aplicaciones de radar para teléfonos inteligentes, su bisabuelo leía el cielo y el corral. Sabía que cuando el ganado se agrupaba y se acostaba en el pasto, la lluvia llegaría en cuestión de horas. Cuando el gallo cantaba antes del amanecer más de lo habitual, se acercaba un frente frío. Las golondrinas volando bajo significaban tormenta. Las golondrinas volando alto significaban cielos despejados para la enificación. Estas no eran supersticiones. Los cambios en la presión barométrica afectan el comportamiento animal, y un estudio de 2018 de la Universidad de Georgia confirmó que el ganado responde a las caídas de presión hasta 12 horas antes de que llegue una tormenta. Su bisabuelo no podía explicar la presión barométrica, simplemente lo sabía. 70 años de observación transmitidos por su padre y su abuelo le dieron un sistema de pronóstico más confiable para las condiciones locales que cualquier cosa que pudiera ofrecer un meteorólogo transmitiendo desde un estudio a 200 millas de distancia. Cuando las familias dependían de recoger el heno en clima seco o cosechar antes de una helada, leer el clima no era un pasatiempo, era supervivencia. Ese conocimiento murió cuando la última generación que trabajaba la tierra todos los días colgó sus overoles. Derretir manteca y conservar la grasa. Después del día de la matanza del cerdo, generalmente a fines de noviembre, cuando el frío evitaba que la carne se echara a perder, su abuela derretía cada trozo de grasa para convertirlo en manteca blanca y pura. Cortaba la grasa de los riñones y del lomo en cubos pequeños, los ponía en una olla de hierro fundido a fuego lento y revolvía durante horas mientras la grasa se derretía y los chicharrones se doraban. La manteca colada iba a vasijas de barro y cubos de hojalata, donde se conservaba durante meses en el sótano de raíces sin refrigeración. Un solo cerdo de 250 libras podía rendir de 30 a 40 libras de manteca. Esa grasa se usaba para masas de tartas, galletas, pollo frito, jabón e incluso para impermeabilizar botas. En la década de 1930, la manteca de cerdo era la principal grasa para cocinar en las cocinas estadounidenses y se usaba más que la mantequilla y el aceite vegetal juntos. Luego llegó Crisco con una campaña de marketing que tildaba a la manteca de anticuada. Para 1960, la manteca vegetal del supermercado la había reemplazado en la mayoría de los hogares, pero los pasteleros y panaderos han vuelto discretamente a la manteca de cerdo en la última década. La masa de tarta más hojaldrada que haya comido casi con certeza se hizo con ella. Su abuela ya lo sabía en 1935. Almacenamiento en sótanos de raíces. Cada granja tenía uno. Una habitación excavada debajo de la casa o tallada en la ladera de una colina donde la temperatura se mantenía estable alrededor de 50 a 55 de Grambay durante todo el año. Su bisabuela acomodaba las papas en estantes de madera, con cuidado de que ninguna se tocara. Colgaba los repollos boca abajo de las vigas del techo por sus raíces. Las zanahorias y las remolachas iban en cajas de arena húmeda. Las manzanas se almacenaban en estantes separados porque el gas etileno que liberaban echaba a perder las papas. Ese simple detalle, mantener las manzanas alejadas de las papas,
Era de conocimiento común para todas las esposas de granjeros en 1940 y es desconocido para la mayoría de los estadounidenses en la actualidad. Un sótano de raíces bien administrado mantenía a una familia alimentada desde octubre hasta abril, sin electricidad, sin enlatar y sin congelar. El USDA publicó guías sobre sótanos de raíces hasta la década de 1950 y luego dejó de hacerlo discretamente. Los sótanos se equiparon con calderas, los supermercados con pasillos de frutas y verduras, y la habilidad de almacenar alimentos bajo tierra, el método de conservación más antiguo que los humanos hayan usado jamás, desapareció en una sola generación. Afilado manual de herramientas. Su abuelo podía sacarle filo a un hacha, una guadaña, una navaja de bolsillo y unas tijeras usando nada más que una piedra de afilar y un asentador de cuero. Conocía el ángulo por instinto, no por medición. Un hacha de tala tenía un bisel más pronunciado que un hacha de partir. Un cuchillo de carnicero requería un ángulo diferente al de una navaja para tallar. Podía saber por el sonido de la piedra contra el acero si el filo se estaba formando correctamente. Un hacha bien afilada hacía el doble de trabajo con la mitad de esfuerzo, y una hoja desafilada era la herramienta más peligrosa de la granja. Los niños aprendían a afilar a los 10 años, sentados en el porche trasero con una piedra y una navaja de bolsillo, desarrollando una memoria muscular que duraba toda la vida. Hoy en día tiramos los cuchillos cuando pierden el filo o le pagamos a alguien en el kiosco del centro comercial para que los afile en una máquina. Su abuelo afilaba sus herramientas todas las noches después del trabajo. El ritual tomaba 5 minutos y ahorraba horas de trabajo al día siguiente. Conservación de semillas. Antes de que la industria de semillas por catálogo dominara la jardinería estadounidense, cada familia de granjeros guardaba sus propias semillas. Su bisabuela dejaba que las mejores plantas de tomate dieran frutos hasta que estuvieran demasiado maduros. Sacaba las semillas en un frasco con agua y las fermentaba durante 3 días para eliminar la capa de gel. Las secaba sobre papel periódico a la sombra y las guardaba en sobres etiquetados en un cajón fresco. Las semillas de frijoles y guisantes se dejaban en la enredadera hasta que las vainas sonaban. El maíz se seleccionaba del centro de las mejores mazorcas, se secaba en la mazorca y se desgranaba a mano en enero. Estas no eran selecciones al azar. Las familias llevaban a cabo una cría selectiva durante décadas, eligiendo semillas de las plantas que mejor se adaptaban a su suelo específico, su clima específico y su elevación específica. El resultado fueron variedades adaptadas localmente que superaban a cualquier cosa de un catálogo de semillas. Cuando las semillas híbridas llegaron en las décadas de 1940 y 1950 prometiendo mayores rendimientos, los agricultores cambiaron. Pero las semillas híbridas no se pueden guardar de manera confiable. Hay que comprar nuevas cada año. Toda una nación de conservadores de semillas se convirtió en compradores de semillas en una sola generación, y miles de variedades regionales desaparecieron para siempre. Elaboración de jabón desde cero. Su bisabuela hacía jabón en la granja usando 2 ingredientes que ella misma producía. Los 2 ingredientes eran lejía de ceniza de madera dura y manteca de cerdo. Filtraba agua a través de un barril de ceniza de roble o nogal, recogiendo el líquido cáustico en una vasija debajo. Cuando la lejía era lo suficientemente fuerte como para disolver una pluma de pollo, estaba lista. Mezclada cuidadosamente con manteca derretida a la temperatura adecuada y revuelta durante horas, la reacción de saponificación producía un jabón duro y funcional que limpiaba todo, desde la ropa hasta a los niños. Todo el proceso tomaba un día completo y producía suficiente jabón para que le durara a la familia 6 meses. Una barra no costaba nada. Para la década de 1950, Ivory y Deal habían convencido a Estados Unidos de que el jabón de fábrica era más puro, más suave y más moderno. La habilidad de hacer jabón a partir de ceniza y grasa, una habilidad que había sustentado a todas las granjas desde la época colonial, desapareció casi de la noche a la mañana. Hoy en día los fabricantes de jabón artesanal cobran $8 por una barra de lo que su bisabuela hacía gratis un martes por la tarde. Identificación y uso de la madera.
Las habilidades que hemos cubierto hasta ahora eran prácticas. Lo que viene a continuación dio forma a comunidades enteras. Su bisabuelo podía mirar un trozo de madera y decirle si era roble, nogal, fresno u olmo, solo por el patrón de las vetas. Sabía qué maderas se partían limpiamente para los rieles de las cercas y cuáles se torcían. Sabía que el naranjo de Luisiana, o Sage Orange, servía para hacer postes de cercas que duraban más que el acero porque la madera era tan densa y resistente a la putrefacción que podía permanecer en suelo húmedo durante 50 años sin tratamiento. Los postes de algarrobo hacían casi lo mismo. Cortaba madera verde en invierno cuando la savia estaba baja, la partía con una cuchilla y un mazo, y apilaba los rieles o postes para que se curaran durante un mes antes de colocarlos. Esa cerca no costaba nada más que trabajo y duraba más que el alambre de púas que vendía la ferretería. Un boletín del USDA de 1947 confirmó que los postes de naranjo de Luisiana promediaban 35 años de vida útil en comparación con los 7 años del pino sin tratar. Ahora compramos madera tratada a presión, empapada en productos químicos, y se pudre en 15 años. Su bisabuelo construía cercas con árboles que conocía por su nombre, y esas cercas lo sobrevivieron. Radiestesia y búsqueda de agua. Llámelo radiestesia, llámelo búsqueda de agua con varita, llámelo folclore. Pero en las zonas rurales de Estados Unidos hasta la década de 1960, cuando una familia necesitaba un pozo, llamaban al saurí local antes de llamar a un perforador. El saurí caminaba por la propiedad sosteniendo una rama bifurcada de sauce o durazno, y cuando la rama se inclinaba, ahí era donde se cavaba. Los escépticos se reían, pero los registros de perforación de los condados de todo el Medio Oeste cuentan una historia coherente. Los pozos excavados en sitios marcados por sauríes encontraban agua a profundidades menores con más frecuencia que los ubicados al azar. El Servicio Geológico de los UU investigó la radiestesia en múltiples ocasiones y nunca la respaldó, pero tampoco explicó por completo sus tasas de éxito. Ya fuera por sensibilidad a sutiles señales de humedad del suelo, décadas de conocimiento geológico local o algo que la ciencia aún no ha medido, la radiestesia funcionaba con la frecuencia suficiente como para que las familias confiaran en ella para su decisión más crítica en la granja. Esa confianza, construida sobre generaciones de resultados observados, se evaporó cuando las líneas de agua municipales llegaron al campo. No era necesario encontrar agua cuando ésta llegaba a través de una tubería. Control natural de plagas sin productos químicos. Antes del DDT y antes del pasillo de pesticidas en la tienda de suministros agrícolas, su abuela controlaba las plagas del jardín con métodos que harían que un agricultor orgánico moderno asintiera en reconocimiento. Plantaba caléndulas alrededor de los tomates porque el olor repelía a los pulgones y las moscas blancas. Espolvoreaba el repollo con ceniza de madera para disuadir a los escarabajos pulga. Hacía un aerosol de hojas de tabaco hervidas y agua para matar insectos de cuerpo blando en sus rosas. La siembra de plantas compañeras no era una tendencia, era una práctica estándar. Toda esposa de granjero sabía que los frijoles fijaban nitrógeno para el maíz plantado a su lado y que la calabaza que se extendía debajo de ambos daba sombra a las malas hierbas. El método de las tres hermanas, practicado por los pueblos indígenas durante siglos, seguía siendo de conocimiento común en las granjas estadounidenses hasta bien entrada la década de 1940. Luego las empresas químicas prometieron la eliminación total de plagas en una botella, los aerosoles funcionaban rápido y los métodos antiguos parecían lentos y pintorescos en comparación. Pasamos los siguientes 50 años descubriendo lo que esos productos químicos le hacían al suelo, al agua y a nosotros mismos. Las caléndulas de su abuela nunca envenenaron un arroyo, apilado de heno a mano. Antes de la empacadora de rollos y el cargador hidráulico, el heno se cortaba con una segadora tirada por caballos, se rastrillaba en hileras, se cargaba con horquillas en carretas y se construía en almiares, que tenían que repeler la lluvia como un techo de paja, o de lo contrario se pudriría todo el alimento del invierno. Su bisabuelo sabía cómo construir un almiar que se estrechara correctamente,
cómo colocar cada horcada para que la capa exterior se inclinara hacia abajo y cómo coronar la parte superior para que el agua escurriera en lugar de filtrarse. Un almiar bien construido podía permanecer en un campo durante meses de lluvia y nieve y solo se echaban a perder las 6 pulgadas exteriores. El interior se mantenía seco, fragante y nutritivo. Era ingeniería sin planos. Cada pila era una prueba, y una mal construida significaba ganado hambriento en febrero. La última generación que supo construir un almiar adecuado a mano se jubiló en la década de 1970. El heno moderno viene en pacas envueltas en plástico que cuestan miles de dólares en equipo para producirse. Su bisabuelo construía sus almiares con una horquilla, una espalda fuerte y conocimientos transmitidos a lo largo de 5 generaciones. Matanza y despiece de un animal entero. El día de la matanza del cerdo era un evento comunitario. Los vecinos se reunían antes del amanecer a fines de noviembre, y para el atardecer, un cerdo de 250 libras había sido escaldado, raspado, destripado y despiezado en jamones, paletas, chuletas, costillas, trozos de tocino, carne para salchichas, queso de cabeza y manteca. No se desperdiciaba nada. Los intestinos se limpiaban para hacer tripas de salchicha. Las patas se ponían en vinagre para hacer manitas de cerdo en escabeche. En algunas familias la sangre se recogía para hacer morcilla. Su abuelo podía despiezar un cerdo entero con una sierra para huesos, un cuchillo de carnicero y 2 cuchillos en menos de 3 horas. Aprendió estando al lado de su padre a los 12 años, sosteniendo la pata firme mientras se hacían los cortes. Para la década de 1960, el USDA estaba endureciendo las regulaciones de sacrificio que hacían que la matanza en la granja fuera cada vez más complicada. Las familias comenzaron a enviar animales a las plantas de procesamiento. En una sola generación, la capacidad de despiezar un animal entero, una habilidad que todo hombre rural estadounidense poseía en 1940, se convirtió en un conocimiento especializado en manos de un puñado cada vez menor de veteranos y carniceros profesionales, ahumado y curado de carne. Después de la matanza venía el ahumadero. Su bisabuelo colgaba jamones y trozos de tocino de las vigas en un pequeño edificio de madera, y mantenía un fuego lento de madera de nogal o manzano ardiendo sin llama en el piso de tierra durante días. El humo contenía conservantes naturales, incluidos formaldehído y ácido acético, que penetraban en la carne salada y creaban una costra que resistía a las bacterias y los insectos. Un jamón de campo ahumado adecuadamente podía colgar en el ahumadero durante 1 año o más sin refrigeración. El proceso requería atención constante. Demasiado calor cocinaba la carne en lugar de curarla. Muy poco humo la dejaba vulnerable a echarse a perder. Había que alimentar el fuego cada pocas horas, tanto de día como de noche. Los niños se turnaban para vigilar el ahumadero durante la noche. Para la década de 1950, el envasado comercial de carne había hecho que el ahumado casero pareciera innecesario. El saborizante de humo líquido llegó a las tiendas de comestibles, prometiendo el sabor sin las molestias. Pero cualquiera que haya probado un verdadero jamón de campo ahumado sobre madera de nogal durante 3 semanas, sabe que el humo líquido es a lo real lo que una fotografía es a un atardecer, hilado y artes textiles. Ahora la lista pasa de la comida a las habilidades que mantenían unida físicamente a la granja, y esta próxima podría sorprenderle. Su bisabuela podía hilar lana cruda o algodón para convertirlo en hilo utilizable usando un uso de caída que ella misma hacía con un palo y un disco de madera. Hacía esto mientras cuidaba a los niños, caminaba entre los quehaceres e incluso sentada en el porche después de la cena. El hilo iba a un telar para hacer tela, o se usaba para remendar, tejer y zurcir. En 1900, la mujer promedio de una granja estadounidense producía una parte importante de la ropa de su familia. Para 1950 ese número había caído a casi cero. La ropa confeccionada de los catálogos de Sears y Montgomery Ward era barata y conveniente, y la rueca se trasladó al ático. La habilidad de convertir fibra cruda en hilo, una de las tecnologías humanas más antiguas, desapareció de las granjas estadounidenses en menos de 2 generaciones. Medicina herbaria y remedios caseros.
Su bisabuela mantenía un jardín de hierbas medicinales y sabía qué plantas silvestres cosechar de los bosques y campos. Preparaba té de gordolobo para la tos, té de corteza de sauce para los dolores de cabeza, una planta cuyo compuesto activo se sintetizó más tarde como aspirina. Hacía cataplasmas de hojas de consuelda para esguinces y moretones, y jarabe de saúco para los resfriados de invierno. Sabía que las hojas de llantén, la maleza común del césped, extraían la infección de las heridas cuando se aplicaban como cataplasma, y que un té de hojas secas de frambuesa aliviaba los dolores de parto. Estas no eran suposiciones, eran remedios refinados a lo largo de siglos de observación y transmitidos de madre a hija. Cuando el médico más cercano estaba a 2 horas de viaje en carreta y cobraba más que el salario de una semana, los remedios caseros eran la primera y, a menudo, la única línea de defensa. La farmacología moderna ha confirmado muchos de estos remedios. La baya del saúco ha demostrado propiedades antivirales en estudios clínicos. La corteza de sauce contiene salicina. La consuelda promueve el crecimiento celular. Su bisabuela no conocía la química, conocía los resultados. Ese conocimiento se evaporó cuando los médicos se volvieron accesibles y los productos farmacéuticos se volvieron asequibles. El jardín de hierbas se convirtió en un macizo de flores y las recetas escritas en los márgenes de las Biblias familiares nunca se volvieron a leer. Construcción y manejo de suelo vivo. Su bisabuelo no compraba fertilizantes, él construía el suelo. Cada otoño araba bajo un cultivo de cobertura de trébol o centeno, agregando materia orgánica que alimentaba a las lombrices y las bacterias del suelo. Rotaba los cultivos religiosamente. Maíz un año, frijoles al siguiente, luego un año de barbecho con trébol para restaurar el nitrógeno. Los restos de la cocina, el estiércol del corral y la ceniza de madera iban al jardín en capas que se convertían en abono durante el invierno. Nunca escuchó la palabra microbioma, pero manejaba uno con precisión. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pasó décadas promoviendo fertilizantes sintéticos y calificando el manejo tradicional del suelo como anticuado e ineficiente. Ahora, después de que 70 años de agricultura química han agotado la capa superficial del suelo en todo el Medio Oeste a un ritmo alarmante, los científicos de suelos de universidades desde Iowa State hasta Cornell están publicando estudios que validan exactamente lo que practicaba su bisabuelo. Los cultivos de cobertura, el compostaje, la rotación de cultivos y la labranza mínima reconstruyen la salud del suelo de maneras que los insumos sintéticos no pueden. Gastamos miles de millones en aprender lo que él sabía gratis: conservación de alimentos a gran escala. Para septiembre, los estantes del sótano de su abuela contenían de 400 a 600 frascos de comida en conserva. Judías verdes, tomates, maíz, duraznos, peras, puré de manzana, encurtidos, condimentos, mermeladas, jaleas, chucrut y carne. Enlataba a presión carne de res y pollo en frascos de 1/4 de galón que se conservaban durante años. Hacía mantequillas de frutas en ollas de cobre, revolviendo con largas paletas de madera sobre fuegos al aire libre. Encurtía de todo, desde pepinos hasta cáscaras de sandía. El proceso comenzaba en junio con la mermelada de fresa y no terminaba hasta que se guardaba la última calabaza en noviembre. Una familia de 6 necesitaba aproximadamente 500 frascos para pasar el invierno sin depender de la tienda. Su abuela producía eso todos los años durante décadas. Conocía de memoria la presión y los tiempos de procesamiento de cada alimento. Podía detectar un sello fallido por el sonido, golpeando la tapa y escuchando el tono sordo que significaba problemas. Cuando los supermercados hicieron que los productos frescos estuvieran disponibles todo el año, las maratónicas sesiones de enlatado se detuvieron. Las envasadoras a presión terminaron en ventas de garaje. El conocimiento de los tiempos y técnicas de procesamiento seguros, transmitido de madre a hija durante generaciones, se rompió en un solo eslabón: herrería y reparación de metales. Cada comunidad rural tenía un hombre que podía forjar, soldar y reparar metal en una fragua de carbón. En muchas granjas, el propio agricultor mantenía una pequeña fragua en el granero. Podía extraer un perno roto,
remodelar la punta doblada de un arado, forjar una bisagra, reparar una cadena y templar un filo. Sabía cómo juzgar la temperatura del acero por el color: rojo cereza para doblar, naranja brillante para soldar, blanco para quemar, lo que arruinaba el metal. Un martillo de herrador y un yunque de 100 libras eran equipo estándar en las granjas de todo Estados Unidos hasta la década de 1940. Cuando un equipo se rompía un sábado por la noche, no se esperaba hasta el lunes a que abriera la ferretería, se calentaba la fragua y se arreglaba uno mismo. El sonido del martillo sobre el yunque era el latido del corazón de la granja en funcionamiento. Cuando el equipo de soldadura se volvió portátil y asequible en las décadas de 1950 y 1960, y cuando el equipo se volvió demasiado complejo para repararlo con herramientas simples, la fragua casera se enfrió. Los yunques se vendieron como chatarra, o hoy en día se oxidan en los graneros, monumentos a una habilidad que alguna vez mantuvo en funcionamiento a todas las granjas. Estructuras de madera y ebanistería. Su bisabuelo podía construir un granero que se mantuviera en pie durante 100 años utilizando vigas talladas a mano unidas, con juntas de caja y espigas sujetas con clavijas de madera en lugar de clavos o pernos. Seleccionaba los árboles en invierno, los tallaba en forma cuadrada con un hacha ancha y cortaba las juntas con un cincel y un mazo. El levantamiento de un granero reunía a toda la comunidad durante un solo día. 30 o 40 hombres levantaban los enormes marcos en su lugar, los fijaban con clavijas de roble y erigían una estructura que albergaría ganado y heno durante generaciones. La ingeniería era sofisticada. Cada junta transfería el peso deliberadamente, de modo que la estructura se flexionaba con el viento en lugar de agrietarse. Los graneros construidos de esta manera en el siglo XIX todavía se mantienen en pie en Nueva Inglaterra, el Medio Oeste y los Apalaches. Cuando la madera aserrada y los clavos de alambre se volvieron baratos, el arte de las estructuras de madera se volvió innecesario para la construcción diaria. La última generación de agricultores que sabía construir con madera tallada a mano y uniones de madera se jubiló en la década de 1960. Hoy en día la construcción con estructuras de madera es un oficio especializado que exige precios superiores. Su bisabuelo lo hacía porque simplemente así era como se construían las cosas. Fabricación de cuerdas y arneses. La cuerda era la cinta adhesiva de la granja. Su bisabuelo trenzaba la suya propia con cáñamo, sisal o incluso tiras de cuero crudo cuando no había nada más disponible. Trenzaba cabestros, tejía cuerdas de plomo y reparaba arneses de cuero con un punzón, hilo de lino encerado y una aguja de coser que se sostenía en la palma de la mano. Un caballo de granja de trabajo llevaba un arnés que valía más que el propio caballo, y mantener ese arnés en buen estado era una tarea semanal. Sabía cómo empalmar una cuerda rota para que la unión fuera más fuerte que el hilo original. Podía trenzar un látigo de 4 hilos, coser una brida y remachar una hebilla rota. Cuando el tractor reemplazó al caballo en la mayoría de las granjas estadounidenses entre 1940 y 1960, el arnés pasó a la pared del granero y luego a la tienda de antigüedades. Las habilidades de trabajar con cuerdas y cuero, habilidades que todo agricultor poseía, se convirtieron en curiosidades demostradas en las ferias del condado por ancianos, cuyos nietos observaban con un interés cortés pero distante. Transmitir el conocimiento haciendo. La mayor habilidad de la granja que desapareció no fue ninguna técnica en particular. Fue el método de enseñanza en sí. El conocimiento se transfería estando al lado de alguien y haciendo el trabajo juntos. Un niño aprendía a afilar un hacha viendo a su padre afilar un hacha 1000 veces y luego tomando la piedra en sus propias manos mientras su padre lo observaba. Una niña aprendía a envasar tomates parada en la encimera de la cocina junto a su madre cada agosto durante 15 años. No había tutoriales de YouTube, ni talleres, ni cursos de fin de semana. Solo existía el ritmo diario de trabajo compartido entre generaciones, repetido hasta que vivía en las manos y el cuerpo tanto como en la mente. Cuando las familias dejaron la tierra por trabajos en fábricas y apartamentos en la ciudad, la cadena se rompió. Un abuelo que podía construir un granero, sacrificar un cerdo, forjar una bisagra
y leer el clima observando a las vacas no tenía a quién enseñar. Sus nietos vivían en suburbios donde ninguna de esas habilidades se aplicaba. El conocimiento no se desvaneció lentamente. Se detuvo a mitad de una oración cuando la última persona que lo portaba no tuvo a nadie a su lado para recibirlo. Aquí está mi desafío para usted. Aprenda una, solo una. Encuentre a un veterano en su condado que todavía guarde semillas, afile herramientas a mano o construya el suelo a la antigua. Párese a su lado y observe. Luego hágalo usted mismo mientras lo observan. Porque así es como este conocimiento sobrevivió durante siglos, y esa es la única forma en que regresará. Cuénteme en los comentarios qué habilidad quiere aprender primero. Quiero saber si los constructores de suelos superan en número a los herreros, o si los enlatadores tienen un ejército más grande de lo que creo. Porque estas no eran solo habilidades de la granja, eran el sistema operativo de la autosuficiencia estadounidense, y olvidamos la contraseña. Sus bisabuelos las sabían de memoria. Ahora es su turno. Si estas habilidades perdidas cambiaron la forma en que ve las herramientas en su cobertizo o la tierra en su jardín, suscríbase y dele me gusta a este video. Estamos excavando la sabiduría que la sociedad moderna intentó dejar atrás. Reconstruyamos nuestra independencia juntos. El próximo capítulo de nuestra herencia se abrirá pronto.